Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un bonito día. Aquí Gonzalo nuevamente en el segundo capítulo de esta nueva temporada del podcast de Vincular, acompañado esta vez por Dani, nuestra psicóloga. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, en esta ocasión Dani nos viene a hablar un poquito acerca de las emociones en las personas y tres puntos o pasos claves en el fondo del cerebro para ayudar a entenderlas, ¿ya? Va a ser un capítulo interesante, puesto que en el fondo vamos a ver cómo todo este mundo emocional, que obviamente a nosotros como psicólogos y a las personas en general les importa mucho, el cerebro tiene una correlación bastante interesante en la manera de funcionar y conectar todas estas cosas. Pero para eso, obviamente, los voy a dejar con Dani, quien se va a presentar primero, y para que podamos empezar a hablar acerca de este tema que a modo personal me parece muy interesante, ¿ya? Así que eso, Dani, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, comenzar saludando a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Daniela Aguirre, soy psicóloga clínica y cuento con harta experiencia tanto en el ámbito privado como público, en contextos de alta complejidad. Ahí estuve trabajando un tiempo en un programa de reparación de maltrato grave. Y creo que lo que más me ha enseñado la experiencia es la importancia al final del mundo emocional y cómo esto incide al final en nuestro día a día. Creo que vivimos en una cultura donde no se promociona tantas estrategias quizás como de forma natural en las familias, creo, para poder regularnos. Entonces, siempre me toco en la consulta, en los distintos espacios, muchas dudas respecto a qué hacemos con estas cosas llamadas emociones, qué hago con mi ansiedad, qué hago con mi enojo, qué hago con mi tristeza, y si es que las podemos eliminar, ojalá. Entonces, eso me ha llevado a formarme harto desde la teoría sistémica en un inicio, pero después, y mis estudios más actualizados tienen que ver con un modelo nuevo que se está haciendo en los últimos años, que tiene que ver con la terapia en regulación emocional y que básicamente tiene como principales pilares de intervención generar mayor autoconocimiento en las personas y desde ahí como fortalecer las herramientas que las personas ya tienen y que no reconocen o buscar nuevas formas también para poder apoyarnos en este pilar tan fundamental que nos rige en nuestra vida, que son las emociones. Ya, perfecto. Bueno, es bastante cierto e interesante lo que comentas porque en el fondo eh, el tema emocional siempre se liga como a un factor de debilidad o vulnerabilidad en general, cuando no necesariamente tiene que ser de esa forma. De hecho, personalmente creo que es todo lo contrario. El poder Mm. expresar, hablar de lo que sentimos, poder tener un rango de tolerancia también a conversaciones incómodas emocionalmente, nos ayuda mucho a crecer como personas, pero también en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones de Mm. pareja, que obviamente son sumamente importantes. Ahora, hablamos acerca de esto de las emociones, las personas, pero entramos también a mencionar un poquito el tema del cerebro, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo tú podrías desarrollar esta idea? ¿Qué es lo que en el fondo, ya adentrándonos un poquito más en el tema, nos podrías comentar en general? Porque yo creo que a muchas personas, como de entrada, si ponemos estos tres conceptos sobre la mesa, no pueden tener tan clara esa correlación. Entonces sería interesante que nos puedas comentar. Yo creo que eh, son cuestiones que quizás uno no tiene tan en consideración o no se da el tiempo también de pensarlas tanto. Mm. Claro. Bueno, yo creo de que la función, por así decirlo, que cumple el cerebro es fundamental en cómo unimos al final estos tres conceptos, porque al final la información que nos entrega el mundo emocional se procesa en el cerebro y es ahí Claro. donde radica como su gran importancia, como el cerebro es esta maquinita, por así decirlo, que se encarga de ir como recopilando toda la información, no solo de nuestras emociones, sino también de nuestras acciones. Mm. Y la información del medio, lo que obtenemos por nuestros sentidos, lo que leemos, lo que escuchamos y que también nos lleva a tener a veces como conductas automáticas que
por lo que llega la gente muchas veces, así como hoy me pasa de que me enojo muy fácil cuando me tocan este tema y no quiero que me pase eso. Entonces, al final, como el cerebro, yo lo pienso como este centro de control donde se procesa mucha información y donde entender como qué es lo que vamos a ir explicando, como cómo podemos ver cómo el cerebro funciona en tres distintas esferas o tres distintos niveles, nos ayuda a decir como, ya, por esto como se procesa toda esta información ahí toda junta y por eso a veces tengo esta conducta o esta otra. Claro, como en el fondo, de alguna u otra manera, encontrarle una razón a eso que sucede, a eso que nos acontece en diferentes situaciones, una razón como lógica, que a la vez, me imagino que, y ahí entra el juego de la terapia, por decirlo de alguna forma, eso uno lo tiene que mezclar con la propia historia, vivencia personal de cada uno, de su familia, etcétera. Entonces, me parece, bueno, aquí quizás me estoy adelantando un poco y adentrándome un poco en tu terapia también, pero me imagino que el gran juego que haces es como mezclar esto desde quizás lo más científico, cognitivo incluso, con la sistémica y quizás los patrones de familia, las vivencias personales, y eso puede hacer mucho clic a veces quizás en las personas, ¿o no? Como entender que esa rabia viene de que quizás en la familia eso no se conversa. ¿Por qué no se conversa? Porque el tema es muy delicado, porque normalmente no se conversan las cosas complejas, no sé. Algo por ahí me imagino que tratas de implementar a veces, ¿o no? Sí, obviamente yo creo que la terapia es un proceso muy subjetivo. Uno intenta como psicólogo obviamente adaptarse al consultante y eso implica como entender que si bien uno tiene una línea teórica, no sé, la sistémica, el lado más cognitivo, como que al final hay que lograr confluir toda esa información para que sea un espacio beneficioso para la persona y que sea también a su ritmo al final. Pero también obviamente el cerebro se encarga también de almacenar todas estas vivencias pasadas, lo que estamos viviendo en el presente y también el cerebro nos ayuda al final con estas funciones que son más a futuras, como la planificación, la organización. Entonces, por eso digo que es el gran centro de control, como mezcla al final toda esa información y eso. Ya, súper. Entonces nos mencionaste 3 pasos, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos entrar ya un poquito en materia más fuerte y que nos puedas como explicar un poquito acerca de eso? Sí, el día de hoy les quiero compartir una teoría que por lo menos para mí desde mis vivencias personales, mi práctica clínica también me ha ayudado mucho en los procesos con las familias que he acompañado, con las personas, que es una teoría muy antigua que se llama teoría del cerebro triuno. Ya, esto viene desde la neurociencia. Cuando digo que es una teoría antigua es porque cuando se creó su creador Paul MacLean, puede que pronuncie ahí no tan bien su nombre, la creó en 1960. ¿Ya? Y básicamente lo que tenemos que tener claro es de que no vamos a tomar al pie de la letra esta teoría, en el sentido de que obviamente considerando la cantidad de años que han pasado, esta se ha ido actualizando, la neurociencia se ha ido cada vez como ha ido cada vez creciendo más, su campo se ha ampliado y ha generado mucho más material. Entonces, quiero que rescatemos la idea central del cerebro triuno porque nos permite entender cómo confluyen estas tres cosas, cómo tienen un rol las emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y cómo se procesan en el cerebro, pero quiero que sepan eso, de que al final es una teoría que ha sido criticada por ser simplista, pero su idea nos ayuda mucho a entendernos. Y a muchas familias también las conocen como el cerebro en la mano. Ya me van a ver mucho haciendo esto, porque creo que algunos van a poder ver si nos ven en YouTube. Ya que al final es cómo podemos enseñar el cerebro a niños, ¿sí? De cómo funcionan estos tres niveles, estos tres pasos claves, como tú nombraste, que vamos a ir hablando hoy día. Ya, perfecto. O sea, yo puedo tomar la palma de mi mano y a través de mis deditos poder hacer una especie de educación, docencia, enseñanza a los niños
alguna moraleja, algo bien didáctico, me imagino, sobre cómo funciona Ujú, nuestro cerebro que les ayude a entender dentro de. exacto. Interesante. ¿Y cómo vendrían siendo esos tres pasos o esos tres momentos? ¿Tienen algún orden o, o alguna cronología específica? ¿Cómo se estructura esto? Tienen un orden porque tiene que ver con cómo se fue desarrollando, por así decirlo, el cerebro humano a lo largo de la historia. Ya, el Ya, primero que piensen, acá vamos a pensar en nuestra muñeca. Ya, siempre vamos a decir, ya, este es el primer cerebro que se desarrolló a lo largo de la historia y es el llamado cerebro reptiliano. Ya, este cerebro es el que compartimos, como dice su nombre, con todos los reptiles. Ya, y es un cerebro que se especializa básicamente en hacernos sobrevivir. A este cerebro no le interesa si tú tienes que matar a tu abuelita en el proceso para mantenerte con vida. Eso no le interesa, lo importante es que tú en 5 minutos más sigas vivo, sigas respirando. Y este ya, cerebro se encarga entonces, o esta parte del cerebro es la parte como basal de nuestro cerebro, ya la que se encuentra como más abajo, más cercana al cuello, por así decirlo. Y esta zona básicamente capta toda la información de nuestros sentidos, ¿sí? Que escuchamos, que vemos, los olores, el gusto que siento, ¿ya? Entonces, este cerebro básicamente todo el rato está funcionando de forma muy instantánea. Estas son respuestas que nosotros no nos damos cuenta a nivel como de pensamiento. No es como que yo esté pensando así como, oh, estoy en peligro. No, no estoy en peligro. Oh, estoy en mm, peligro, no, porque al final estaríamos muy distraídos todo el tiempo. Entonces, es como una actividad que hace nuestro cerebro, pero en segundo plano, sin que nos demos cuenta. Pero sí todo el tiempo se está haciendo esa pregunta, esa parte del cerebro. ¿Estás en peligro o no estás en peligro? Entonces, si yo voy en la calle y veo una sombra, probablemente esta parte del cerebro se va a activar, va a decir, no, no pases por ahí porque esa sombra puede que sea un ladrón. ¿Sí? Como que te ayuda al final a poder prepararte y defenderte de forma muy automática. Y este cerebro genera tres respuestas. Siempre les digo a mis consultantes que todos tenemos tendencia a un tipo de respuesta, pero la práctica clínica me ha dado a conocer mucho de que depende de la cercanía de nuestros vínculos. ¿Sí? Estas mm, respuestas de guata que nacen pueden ser distintas cuando mi mamá me grita. Por ejemplo, si me estoy peleando con ella, yo voy a responder distinto de forma instintiva de guata a cómo voy a responder si es una persona en la calle X la que se pone a gritarme. ¿Sí? claro. Mm, Entonces, al final, estas tres respuestas que se pueden gatillar para sobrevivir son la pelea, las personas que cuando se sienten atacados o en peligro atacan de vuelta, y eso tiene mm, que ver con un cerebro que cree que va a ganar. La persona que pelea es porque cree que va a pelear. Hay personas, por ejemplo, que son muy buenas como para defenderse, para pelear ante cualquier situación y puede que hayan 8 personas que quieran golpearlo y esta persona va a decir, no, yo voy a pelear. ¿Por qué? Porque yo sé que yo puedo ganar esto. No importa que hayan 8. Mi cerebro dice que yo puedo. ¿Sí? La segunda respuesta son las personas que cuando ven problema, cuando ven peligro, huyen. ¿Sí? mm, Entonces, ya, yo siempre lo grafico con el ejemplo de las personas que están cruzando la calle. La primera persona va cruzando la calle, le tocan la bocina y probablemente el que pelea le va a tirar la choreada en buen chileno. Al del auto, así como, oye, ¿qué te pasa? No ves que estoy cruzando, aunque puede que no esté cruzando en paso peatonal ni nada, no importa, él tiene la razón. mm, El segundo, el que huye, cuando le toquen la bocina, va a salir corriendo. ¿Sí? Va a ser, oh, perdóneme, mi problema, yo cruzo. Y eso tiene que ver con un cerebro que dice, ¿sabes qué? No, no voy a ganar. Yo no peleo porque yo sé que las tengo de perder. Y ahí es donde se une un poco con las experiencias pasadas que hablábamos de qué ocurre en las familias, qué pasan con las mm, discusiones, etc. Y la tercera respuesta tiene que ver con cuando el cerebro ya colapsa, el estado de shock. Estas personas que se sienten tan sobrepasados como tan asustados que quedan congelados. Entonces esta tercera persona cruzaría la calle, le tocaría la bocina y en vez de correr o de decir algo, se quedaría congelado, ¿sí? Y eso ahí
no vamos a entrar obviamente a hablar de eso, pero también entra a jugar un papel lo que tienen que ver las experiencias traumáticas. Si estas experiencias que fueron tan potentes que el cerebro no es capaz de pensarlas ni poner en palabras, y que tienen relación también con esos estados a veces del congelamiento. Y hay simplemente personas que suelen reaccionar más así, desde el shock, desde el congelarse. Ya. O sea, tenemos por un lado como el que tiene como una respuesta más confrontacional, Uh-huh. que la pelea en el fondo, la persona que evade, evita, huye, Uh-huh. y por último, quizás la que se paraliza en el fondo, ¿cierto? Sí, exacto, Ya, que entra ahí en congelamiento, el piecito, ya. como ardillas. Siempre Mm. me relatan ese ejemplo muchos consultantes, así, es como la ardilla que se hace el muerto para que no le hagan nada. Sí, podríamos pensarlo de alguna forma. Mm. Entonces, pensemos que todo eso que les acabo de comentar ocurre en milisegundos en el cerebro, Claro. ¿sí? Es una respuesta automática. Entonces yo siempre digo, ¿cuál es tu respuesta de guata? Esa como, ¿qué es lo primero que quieres hacer sin pensarlo? Así como, ¿quieres gritarle a tu mamá? ¿Quieres irte corriendo? ¿Qué quieres hacer? Y ese es como reconocer al final como el primer momento de qué nos ocurre en nuestro cerebro como al final estos estímulos que están ocurriendo. ¿Sí? Es bien interesante porque lo que tú dices es fundamental esto del tipo de vínculo que uno tiene con la persona, porque yo me imagino, y te lo digo porque también me ha pasado, de que tengo consultantes que me dicen, no sé, ante ciertas situaciones soy muy reactivo o muy reactiva, o sea, Ujú. la categoría uno como de pelear, pero frente a otras, no sé, cuando tengo conflictos con mi pareja, prefiero huir, prefiero evitar la Ujú. situación. E incluso no sé si huir, pero también a otras personas les puede pasar que se paralizan en el sentido de que no dicen, no hacen nada, solo están expectantes quizás a lo que hace el otro en el fondo. Mm. Tiene que ver, y bueno, eso yo creo que da para otra conversación, pero Mm. el rango, el umbral de tolerancia que en ciertos vínculos uno tiene para las conversaciones incómodas. Que en el fondo me Sí. imagino que quizás ahí uno lo puede relacionar o correlacionar en esta línea de que hay que entender que todas estas cosas, como son reacciones también, como tú bien dices, de momento, de situaciones puntuales y que se toman en microsegundos, también hay que entender, tratar de racionalizar quizás de que el malestar o lo que se pueda generar es pasajero en el fondo, a Mm. menos de que se genere una situación demasiado traumática y todo que pueda quizás alterar un poquito más la percepción de la persona, ¿cierto? Claro. Pero esto entraría en esta primera categoría de las tres que me mencionaste, ¿cierto? Ujú. Sí. Ya. A eso ¿Y yo le cuál es? diría como el primer paso es reconocer cuál Ya. suele ser mi tipo de respuesta ante situaciones donde me siento en peligro. Ahora, los peligros de la antigüedad son bien distintos a los peligros actuales. Antes el peligro era mucho más tangible, o sea, teníamos que sobrevivir a los osos, teníamos que sobrevivir a muchos depredadores. En Mm. cambio, ahora el peligro no necesariamente es real, físico, tengo unos adelante. Ahora los peligros son distintos. Hay peligros Exacto. imaginarios. El peligro es que tengo que enfrentarme a este profesor a dar una disertación y este profe me pone muy nervioso. Entonces, el Mm. peligro también ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero sigue siendo procesado en el cerebro como una situación de riesgo para nosotros. Claro, es en el fondo, no sé si estás de acuerdo, pero yo he escuchado por ahí decir que da igual si una persona se ahoga en un vaso de agua que en un lago o en la playa. La sensación de ahogo, entre comillas, es la misma. Y por eso la subjetividad y la terapia en el fondo se tiene que adaptar a la propia singularidad y realidad de cada persona, porque la emoción uno la puede llegar a entender y comprender desde esa línea. Ahí es donde Ujú. uno puede empatizar mucho más, ¿cierto? Exacto. Yo creo que es muy buen ejemplo lo del vaso al agua. Sí. Ayuda a ilustrar harto como que al final el peligro sigue existiendo, Mm. solo que es distinto. Y lo importante ahí es como todo lo que uno puede hacer a posterior también.
Como, ya, ok, Ujú, esto me generó este peligro y todo, pero ¿cómo lo proceso? ¿Cómo lo gestiono? ¿Me hago cargo? ¿No me hago cargo? ¿Trato de ujú, cambiarlo o no? Y bueno, correlacionándolo también con patrones familiares. O mi mamá también es súper de esta forma para reaccionar. O mi pareja, o mi hermano, o quien sea en ujú, el fondo. Ya, pero esto vendría siendo como la primera categoría, por decirlo de alguna ujú. manera, del cerebro diurno, ¿cierto? Sí, así es. Ya, Ahora vamos a hablar sobre el segundo, ¿ya? ya, Que como habíamos dicho antes, estos tres pasos tienen que ver con cómo se ha ido desarrollando nuestro cerebro. ya. Y el segundo paso clave, por así decirlo, es el segundo cerebro que se desarrolló, que yo se los enseño a mis familias con el pulgar. Ya vamos a pensar que este es el segundo cerebro que se desarrolló y es el llamado cerebro mamífero, ya que tal como dice su nombre, es el que compartimos con todos los mamíferos y es la parte del cerebro que, por así decirlo, se desarrolló de forma especializada para sentir emociones. Este es el cerebro emocional. Entonces, ahí vamos entendiendo que las emociones no aparecieron porque sí, porque vinieron a arruinarnos la vida y hacerla más difícil, sino que también aparecieron las emociones para propiciar la sobrevivencia. Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender, de que las emociones al final vinieron a entregarle más información a este cerebro reptiliano. A decir, no solo se trata de que estoy en peligro, no, sino que también las emociones me transmiten más información. En el sentido de que no es lo mismo si yo veo un oso y mi guata me dice corre, simplemente eso, a si yo siento esa sensación de corre y además siento miedo. Sí, Mm. eso va a exacerbar mucho más mi respuesta de irme corriendo como si no hubiera mañana. Porque además las emociones a nivel fisiológico generan respuesta, liberan hormonas distintas. Yo no me siento igual cuando estoy feliz físicamente a cuando estoy triste. Sí, Mm. la tristeza es una emoción mucho más introspectiva, te dan esas ganas de me quiero meter en la camita y no hacer nada y quedarme pensando. Y Mm. este de me quiero quedar pensando en mí, lo que ha pasado y todo, tiene que ver con hormonas también que se liberan al nivel cerebral que propician al final eso. Si yo estoy feliz, no voy a tener ganas quizás de quedarme en cama, voy a querer hacer cosas. O quizás Claro. a mí lo que me causa felicidad es quedarme en mi cama y hacer cosas en mi cama, pero ahí va a depender, pero sí es importante entender que las emociones vienen a entregar información a este cerebro, a esta base del cerebro reptiliano. Podríamos decir que las emociones ayudan a darle un contexto también a todo esto, ¿no? Porque Claro, si lo planteamos, por ejemplo, con el ejemplo del oso, no es lo mismo ver al oso a 1 kilómetro de distancia en una colina, con esa diferencia de altura, a verlo, percibirlo a 2 metros y que viene caminando hacia ti en el fondo. así es. El nivel de miedo va a ser distinto. Si está Mm. lejos voy a sentir miedo, quizás una preocupación que me va a hacer ya mejor me alejo para que no venga, pero si lo tengo al frente, el nivel de miedo va a ser mucho más elevado. Y por ende eso debería ocasionar o generar una respuesta que, claro, ahí me imagino que se correlaciona con estas tres respuestas que vimos, pues, como, y la Ujú, intensidad con la cual me pasa o me suceden esas cosas. Te lo voy a plantear y tú me corriges si es que estoy equivocado ujú. para que quede más claro con respecto a la actualidad, porque ocupamos la metáfora del pequeño osito para dejarlo tranquilo un rato. Pero si yo estoy, por ejemplo, cruzando la calle y veo un auto a 5 metros y un auto a 200 metros, la respuesta va a cambiar o debiese de cambiar en base también a este componente emocional, ¿o no? Sí, así es. Y si el semáforo está en rojo, si no hay semáforo, etcétera. Ya, Exacto. perfecto. Interesante esta nueva categoría. Y la tercera, ¿cuál Ujú. vendría siendo? La tercera, quiero que lo piensen con sus dedos, ¿ya? Porque al final nuestro objetivo es lograr integrar la información de estas tres partes del cerebro. Eso es Claro. lo que todos apuntamos, a eso hablamos con regularnos, ¿ya? La última parte del cerebro que se desarrolló es el cerebro racional.
Ya es esta parte de la que tanto se jacta el ser humano, que somos seres racionales, capaces de pensar, de sobreponernos a nuestras emociones y dominar ese mundo emocional. ¿Ya? Y entender esta teoría nos ayuda a entender de que no es tan sencillo llegar a este último paso. ¿Ya? Yo siempre lo explico como la capacidad de ponernos la tapita, como de poder ponernos como un sombrero que nos ayuda a pensar. ¿Ya? Y en eso quizás entraría a aclarar que cuando esta última parte, el cerebro racional, es la parte, la corteza prefrontal, ¿ya? Que es la parte al final que nos ayuda a funciones ejecutivas mayores. Acá es donde nosotros logramos hacer planificaciones, organizar, ver el futuro, por así decirlo, ¿sí? En cambio, estas otras dos partes no están pensando en el futuro. Estas dos partes del cerebro están en el presente y cómo sobrevivimos ahora. ¿Ya? Y eso es muy importante porque al final, cuando nosotros somos niños, no tenemos desarrollada la corteza prefrontal. Esta última parte del cerebro se desarrolla hasta como los 27 años. Y por eso uno de repente con los adolescentes escucha a los papás, mamás o cualquier cuidador principal que es como, es que este niño de repente como que piensa con claridad, hace bien las cosas, pero de repente como que no, actúa como el niño, pero como tiene reacciones raras, y tiene que ver porque el cerebro está en desarrollo. Tenemos que pensar que todo esto que les estoy explicando es un cerebro en desarrollo y que debe terminar de formarse todas esas como partes que nos ayudan al final a como pensar, planificar, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí también aparece la importancia de los cuidadores, que cuando nosotros somos niños, como no tenemos desarrollada esta parte, la corteza prefrontal, un niño no es capaz de regularse a sí mismo, ¿ya? Y eso implica, por eso es necesario que tenga un cuidador presente, con capacidad de escucharlo y que lo ayude a regularse, ¿sí? Entonces acá siempre juego con las dos manos, que es como, si yo tengo un niño desregulado, pensando que desregularnos es la respuesta del cerebro cuando vivimos cualquier emoción, vamos a necesitar de un otro que nos ayude a regularnos cuando somos pequeños. Si tenemos un adulto que no sabe regularse a sí mismo, es poco probable que este niño aprenda a regularse. O ahí es donde aparecen como esos aprendizajes de, no, a mí me enseñaron que no puedo llorar, entonces cuando estoy triste yo me lo aguanto y lo guardo y no lo hablo con nadie. ¿Sí? También se fomentan ese tipo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, después de esa vuelta, es importante entender que aprender a ponernos la tapita, este último paso implica el poder hacer una pausa en la acción. Pensando nuevamente en este ejemplo que hablábamos del auto. Detecto peligro. Mi cerebro dice, tenemos que salir corriendo. Siento miedo porque el auto está muy cerca. De verdad tengo que irme corriendo, ¿sí? Pero quizás, si yo me doy el tiempo de respirar un segundo, de decir, ya, pero este auto en verdad parece que va en la otra vía. No me va a atropellar. Tomarnos esta pausa y respirar es lo que nos permite conectar con esta última parte del cerebro. Y por eso siempre, como en la terapia se habla de esto, de las reacciones que uno llega y actúa y después se arrepiente, así como, no, estaba muy enojado, llegué y dije lo primero que se me ocurrió. Reacciones y después, impulsivas. Exacto, y después cuando me di cuenta, al rato cuando pensé, me di cuenta que la embarré. Me sentí culpable, que no debería haber llegado y haber dicho lo primero que se me ocurrió. Y lo que marca la diferencia es eso, el poder decir, ya, pero espérate, ¿de verdad necesito discutir o decir todo lo que estoy pensando en este momento? O quizás, ¿sabes qué? Estoy furioso, te voy a tirar algo por la cabeza, así que tomémonos 5 minutos y después hablemos. ¿Sí? Eso es empezar a regularnos más, entender que estoy sin la tapita y que si estoy sin la tapita no estoy pensando. Y eso es lo fundamental, darnos cuenta que tampoco no es que no queramos pensar, es que no estamos disponibles, nuestro cerebro está tan en otro nivel de reaccionar rápidamente que no está en el momento para pensar. Y es lo que ocurre con los niños, que muchas veces los cuidadores, los niños están desregulados con la pataleta, gritando y todo, es como, ya, pero cálmate, pero deja de llorar, y es como, señora,
primero cálmese usted y ayuda al niño a calmarse, que respire. Ya, si necesita ir soltar energía, bueno, dejémoslo. Y de a poco, ¿qué necesitas? ¿Un abrazo? ¿O necesitas que me ponga acá al lado? ¿Necesitas una hoja porque quieres rayarla o romperla? Pero no es el momento de hablar, porque muchos cometen ese error, que es como en plena pataleta, no, es que tú estás enojado y por eso estás dejando la embarrada y estás lanzándolo todo. El niño no está disponible en ese momento cognitivamente para entender lo que le estás diciendo. No importa cuánto se lo diga, lo importante primero es regularse y recién ahí podemos entrar a hablar. Cuando el niño ya está calmado, es como, oye, ¿qué te pasó? Parece que te enojaste mucho o que tenías mucha pena. Y ahí entramos a construir un aprendizaje distinto, no cuando estamos en el caos. Sí, es lo que se dice mucho como de no le pidas a un niño que no grite gritándole, en el fondo. Exacto, porque ahí tenemos a un niño y un adulto sin la tapita. Exacto. Si el adulto está gritando es porque ya sus emociones y su cerebro reptiliano está en modo ataque o modo defensa, porque al final es eso, son formas de poder cuidarnos. Y obviamente si yo estoy acelerado ahí corriendo, estoy en el supermercado, como que cuesta estar disponible para un otro que necesita como ese tiempo. Y yo creo que es lo que más nos cuesta en la actualidad, tener tiempo para poder regularnos, porque todo es ahora. Todo, no es que tienes que ir a trabajar, es que no puedes llorar porque tienes que irte a no sé dónde. Es que esto si uno lo lleva a la modernidad, y me imagino que es como una teoría que en el fondo hace mucho sentido, pero claro, si uno la plantea y le va agregando los matices de la modernidad, del progreso, como uno quiera llamarlo, es necesario como hacerle ciertos incisos o actualizaciones para poder plantearla o utilizarla en la época en la que estamos a día de hoy, porque claro, uno quizás no puede hablar de un peligro de quizás dejar de existir o de sentirse atacado por un animal, pero sí estamos en una época en donde las personas quizás sí se pueden sentir inseguras al andar en la calle, al andar en el metro, la excesiva competitividad que hay en los trabajos, en las redes sociales, que obviamente pueden despertar estas partes del cerebro y generar distintas reacciones. Y, ok, estábamos hablando por un lado como de lo que uno tiene o no que hacer con un niño, pero si yo estoy desregulado emocionalmente y la otra persona, que puede tener mi edad o ser mayor o menor, también lo está, el resultado va a ser prácticamente el mismo, ¿cierto? Exacto. Por eso digo que es una teoría que ayuda a comprender no solo a niños y adolescentes, sino también a nosotros como adultos, porque al final el tema que se te vaya la tapita, como yo le llamo, no tiene que ver con el desarrollo, netamente. Tiene que ver con el poder desarrollar estrategias que nos ayuden a entrar en este estado de calma. Porque solo cuando estamos en un estado más de calma es cuando logramos como tener ese tiempo para pensar. ¿Sí? Y ahí podemos meternos como la ansiedad, que es esta preocupación por el futuro que me lleva a pensar 1000 escenarios. Y ahí es una emoción desmedida que también lleva como a pensar muchos escenarios catastróficos, ¿sí? Y ahí tampoco estás con la tapita, estás ocupando parte de la tapita en el sentido de que estás ocupando esta capacidad gracias al desarrollo evolutivo que nos permite como ver el futuro, por así decirlo, y planificarnos, organizarnos mejor. Pero también al final a la base, si hay mucha ansiedad o una ansiedad desmedida, estás desregulado y estás ocupando de mala forma, por así decirlo, esta capacidad. Esto que te puede ser muy útil, porque si yo tengo prueba acá 3 días, me sirve tener ciertos niveles así como de preocupación, porque si no, no estudiaría. Es una ansiedad que me va a movilizar en el fondo, así que la logro gestionar de buena manera. Y me va a llevar a tomar decisiones en pro de prepararme frente a esa situación que me genera incertidumbre, que me es importante, pero que también, si es que yo voy desarrollando estas estrategias, voy a ser consciente de que tengo las herramientas para poder enfrentarlo y confrontarlo también. En el fondo, ok, puede ser difícil, pero yo sé que puedo gestionar estas situaciones, me puedo hacer cargo, voy a hacer lo correspondiente para poder resolverlo. Y ahí, bueno, teniendo en claro estos conceptos, me imagino que es interesante la pregunta que a veces en el espacio de terapia puede surgir de
Ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ya me queda claro esto, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo reconozco las emociones? Y ahí me gustaría como que nos pudieras comentar un poquito desde tu punto de vista, ya sea como humano, profesional, Mm, ¿qué es lo que tratas de implementar o qué es lo que recomiendas? Porque hay muchas estrategias frente a esto. No vamos a mm. poder obviamente ahondar en todas, pero algo podemos hacer, ¿o no? Sí, obviamente. Ahí traigo también una pequeña como estrategia quizás que nos puede ayudar a conectar un poco más con eso, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que entendiendo que nuestro cerebro funciona de esta forma, por así decirlo, nos da luces para poder ir en el día a día ir reconociendo lo que nos sucede. Yo Mm, creo que esa es la primera clave para poder avanzar en la regulación emocional, una mejor regulación emocional. Primero, notar que nos está pasando algo. Es como, oye, ya, como, ¿estoy con la tapita o no estoy con la tapita? Y es hacernos la pregunta, así como, ¿realmente estoy en peligro? ¿Realmente como, sí, me siento con mucho miedo ahora y estoy pensando todo esto, pero ¿estoy realmente en peligro? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Será que necesito un descanso ahora, 5 minutitos, y luego intentar ver qué soluciones tengo? Y ahí obviamente dentro de la terapia se trabajan varias como opciones que se pueden hacer, que es como ya, como escribe todo en un papel, todas las cosas que te preocupan ya, anótalas en un papel, ya, y ve viendo cada una, porque al final sucede mucho que es como, no, yo le puedo, si usted me hace escribir lo que me preocupa, no voy a parar. Y es claro. sorprendente cómo los mismos consultantes se dan cuenta como, uy, mi lista no era tan larga, no era tan Mm. infinita como yo me imaginaba. Y tiene que ver con eso, que nosotros nos imaginamos muchas cosas, pero hay que volverlo al presente, hay que decir Hay que ya, pero aterrizarlo. exacto. Es como ya, ok, me siento muy desreguladora, siento que hay mucho peligro, etcétera. Ya, pero el peligro real ahora, ¿cuál es? Como estoy en un lugar tranquilo, sí. ¿Puedo tomarme un momento? Ok. Como, y lo que sucede cuando suelo explicar al final esta teoría es de que nos empezamos a dar cuenta, porque es un mirarnos más, que se nos va la tapita. Po. Es como decir, oh, Dani, me di cuenta que la semana pasada se me fue la tapita, pero me di cuenta 2 días después. No Mm. importa, lo estás Es logrando, un estás avance. reconociendo que Mm. algo pasó. Y obviamente la idea es poder llevarlo cada vez más al presente, en el momento, darte cuenta en el Acercarlo momento al antes de episodio estar. mismo. Mm. Exacto. Poder decir, estoy a punto de dejarla embarrada, voy a decirle algo a mi hijo que no quiero, porque no estoy en el momento para hablar. Mm. Entonces, ¿sabes qué? Necesito tiempo fuera. Mm. Así Claro, que, sí, ese ejercicio de abstraerte es igual como requiere harto, no solo de la persona misma, sino que también de, del tercero, en el sentido de con la persona que te estás correlacionando en ese momento. Y sí. bueno, y ahí uno se entra a hablar del tema de límites también, Mm, de poder respetar los tiempos de cada uno también. Y a veces no es tan fácil y quizás no depende tanto de nosotros, mm. pero me imagino que uno trata de instar a las personas que dentro de lo que se puede, tratar de gestionarlo en el fondo. Sí, exacto. Mm. Y obviamente como si uno lo está entrenando como con personas también significativas, personas que son en tu cotidiano, llegar a acuerdos también es importante, como esto de, ¿sabes qué? Como me doy cuenta que tengo arrebatos de repente, entonces estoy trabajando en eso y va a haber momentos donde te va a pedir tiempo fuera y no necesito que me persigas, porque ocurre también, uno dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá llegó la conversación, me retiro y te van Mm. persiguiendo por detrás, no, pero es que ¿sabes qué me hace enojar? Y es como, ahora no. Si no quieres que Bastante sigamos gráfico. escalando, Mm. como necesito ese tiempo, ¿sí? Y quizás ahí como último tip, por así decirlo, que le podemos dejar a todos nuestros oyentes de hoy, es una actividad como de atención plena. Harto se habla del mindfulness en la actualidad. A mí por lo menos me agrada bastante, me ha servido mucho en mi día a día y es porque al final
el mindfulness nos ayuda a poder no enganchar tanto como en estos circuitos de pensamientos y emociones que nos llevan a hacer pensamientos rumiantes al final, así como, no, y me enojé por esto, oh, y la otra vez hizo esto también, no, y vamos en una escalada. ¿Sí? Entonces, yo siempre recomiendo para quienes nunca lo han practicado, el mindfulness implica como atención plena, y la atención plena es aprender a observar lo que nos pasa como desde afuera, como poder decir, nosotros tenemos muchísimos pensamientos al día, no tengo el dato acá duro, pero yo sé que pensamos más de como 3.000 pensamientos al día y no les dedicamos a todos atención. Y esa es Exacto. la gracia. Hay pensamientos a los cuales nosotros les dedicamos mucha más atención y enganchamos. Entonces el mindfulness trabaja al final con esta idea. Entonces a todos les digo, ¿quieres empezar a practicar como, no, como dejarte llevar, así como engancharte completamente? Bueno, practica 3 minutos al día de mindfulness. Y eso es, siéntate en algún lugar tranquilo, obviamente, porque, por ejemplo, si me pongo, no sé, donde están todos comiendo, donde hay la tele, donde está mi perro que me Mi ladra, como atención se va a desviar hacia eso. sí. Entonces, intentar buscar un espacio tranquilo. Yo le digo, para iniciar, 3 minutos al día, siéntate en un lugar tranquilo y pon atención a tu respiración. Van a Mm. aparecer pensamientos así como, oh, es que debería estar limpiando la loza, o debería estar haciendo la comida. Y solo obsérvalo. Y hay pacientes que les sirve imaginárselos como nubes. Así Mm. como, ya, no engancho, lo dejo estar. No, intento no elaborar un diálogo a partir de eso, porque eso es lo sencillo. O decir, no, sí, debería estar haciendo esto otro, hoy sí, y hago cualquier cosa esos 3 minutos, cualquier cosa menos mantener la Mm. atención en lo que debo. Entonces es como hacer el ejercicio de que van a aparecer pensamientos, pero tú vuelves a tu respiración. ¿Cómo está tu respiración? ¿Está Mm. acelerada? ¿Estás respirando con mucho ruido? Céntrate solo en eso y eso te va a fomentar el aprender a colocar la atención de forma intencionada en un estímulo en particular y Mm. aprender de a poco a generar mayor resistencia de estos otros pensamientos que van a estar y que no enganchas, porque de eso se trata, de que los pensamientos van a seguir viniendo, muchos pensamientos automáticos van a seguir apareciendo en tu día a día. Obviamente la idea es entender por qué aparecen estos pensamientos y todo, pero también algo importante a desarrollar es aprender a no enganchar con ellos, a Claro. aprender a dirigir tu atención a lo que quieres dirigirle la atención. Mm. Entonces, si quieren empezar con esta técnica es ni siquiera empezar a controlar, porque mucha gente empieza así como, no, intentar regular mi regulación, así como respiro 3 y suelto 4, inhalo, exhalo, pero yo digo, no, suéltalo, suelta el control, solo Mm. observa qué te está pasando. Y siempre para enriquecer el ejercicio sirve mucho escribir. ¿Cómo te sentiste? No, venía con muchos pensamientos. A mí me pasa, de repente siento mucho ruido mental y Mm. esos 3 minutos me ayudan a decir, me di cuenta que estaba respirando así como cortito, así como... Y después solo se fue calmando. Y eso es observar esos cambios que ocurren sin que tú hagas nada, yo creo es lo más como loco para uno, como decir como no hice nada y algo pasó. Mm. Algo cambió. El ruido mental igual bajó. ¿Sí? Entonces, ese tip le puedo dejar a quienes quieren intentar algo distinto y que al final también nos ayuda en la práctica a esta pausa que te dije como en la acción, cuando quieres responder desde la guata, quieres dejarla embarrada y es como ya, respira un segundo, solo un segundo. ¿Realmente quieres hacer esto? Mm. Es como darle quizás una explicación más lógica a eso típico que se menciona de contar hasta 3 o respirar o contar incluso hasta 10 antes de responder. Sí. Creo que a muchas personas les puede recordar eso, el escuchar Mm, todo lo que hemos conversado. Yo tengo otro tip también que ofrecer. ya. Y el otro tip que tengo para ofrecer es que puedan visitar la página de Vincular, llenar el formulario y si es que les interesa el poder ahondar un poquito más acerca de ese tema, puedan buscar el profesional indicado o también que puedan ir a las redes sociales de Dani, en donde ella también me imagino que tendrá más información y podrán también poder contactarse con ella, ya sea a través de la plataforma de Vincular o en su propio espacio, que
Su página es. Psico.mimulus. Ya, MULUS. ya, perfecto. Buen nombre, me gustó. Está interesante, sí. Y eso, bueno, quiero darte las gracias igual, Dani, por acompañarnos en este nuevo episodio. Creo que ha sido una conversación bastante fructífera y que a la gente le puede interesar. Y creo que dentro de todo es importante comprender desde esta teoría y de lo que acabamos de conversar de que somos humanos en el fondo. Somos seres Ujú. que sienten, que piensan y que las desregulaciones son parte de la vida y las emociones no sé si es algo que se pueda controlar, que es lo que muchas veces los consultantes tratan de demandar. En el fondo. Lo que Así uno es. puede ir trabajando y desarrollando son distintas maneras de poder gestionar eso en el fondo, pero yo Ujú. no puedo tener la expectativa, que también eso habla de las autoexigencias que puede tener la persona, de no sentir ansiedad, de no sentir miedo, de no sentir Mm. cosas, porque en el fondo eso es prácticamente dejar de ser humano, ¿cierto? Sí, al final nosotros no podemos controlar en qué momento van a aparecer las emociones y eso es fundamental como Mm, entenderlo. Como la terapia no nos va a ayudar a decir, voy a tener ansiedad, pero los días sábados en la noche, porque ahí es donde a mí me acomoda. No, las sí, emociones van a seguir existiendo y la terapia nos ayuda al final a ver qué hago con esa emoción, qué hago con esa emoción que parece ser que me está ganando o que está apareciendo mucho en mi día a día, porque al final volvemos a lo de antes, de que las emociones no vinieron a ser enemigos, vinieron a entregarnos información de lo que nos está pasando. Y también entender por qué aparece esa emoción te va a ayudar a crear estrategias para, como tú dices, no controlarla, sino que tramitarla, mm, regularla, porque al final muchas veces la metemos en un frasquito y el frasquito no aguanta. Y ahí es cuando explota el frasquito, es cuando llegamos a terapia y como, por favor, ayúdeme sí, porque ya el no sé qué frasquito hacer. tiene un límite, sí. Exacto. Pero eso, un gusto. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos hayan podido acompañar en esta nueva edición. Y estamos al habla, estamos en contacto, ¿ya? Cualquier cosita, como les digo, nos pueden contactar a través de las redes de Vincular, a través de la propia página también de Dani. Ujú. Y espero que nos puedan acompañar en la siguiente edición, ¿ya? Muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Que estés muy bien y que todos tengan un muy buen día, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Chao. Chao.